Bueno, bienvenidos a este módulo de Oracle PLSQL, donde vamos a empezar a hablar de los triggers, que sería el último gran componente PLSQL de los que hemos ido viendo a lo largo del curso. Bloques anónimos, procedimientos, funciones, paquetes y por último vamos a ver los triggers. Bien, ¿qué es un trigger? Un trigger es un objeto bastante especial. Digamos que un trigger es un objeto PLSQL, es decir, un programa PLSQL que está asociado a una tabla y que se dispara, de ahí su nombre, triggers, disparador en inglés, y que se dispara cuando se intenta hacer alguna operación sobre esa tabla, un insert, un update o un delete. Importante, no se dispara con un select, solo con un insert, con un update o con un delete. Los triggers son eventos, por lo tanto, a nivel de tabla, ¿de acuerdo? Bien, limitaciones. Vamos a ver, hay que pensar una cosa. Se disparan cuando estoy en medio de un insert, un update o un delete. Es decir, en medio de una transacción. Entonces, lo que no puedo es hacer ciertos comandos, no tendría sentido. ¿Vale? Por ejemplo, no puedo utilizar comandos de tipo DDL. Recordar, los que sabéis menos SQL, un comando DDL son los de tipo create table, alter index, drop table, ¿de acuerdo? Comandos de tipo creación de estructura. ¿Vale? Es decir, no puedo poner aquí comandos de ese estilo. Después, no puedo tocar tampoco las mismas tablas donde estoy trabajando. Es decir, si estoy en medio de un insert de la tabla empleados, pues no tiene mucho sentido que en un trigger intente hacer un delete o un update de la misma tabla, ¿vale? De hecho, cuando intento hacer esto, me sale un error que es mutate tablas mutantes. Me está diciendo algo así, oye, la tabla en este momento está cambiando, no puedes modificarla. Y por supuesto, estoy en medio de una transacción. No puedo hacer commit, no puedo hacer rollback, ni puedo hacer save point, ¿de acuerdo? Cualquier operación de este estilo tiene que ser hecho por el comando que ha disparado el trigger, no por el trigger propiamente dicho. Por supuesto, toda llamada a procedimientos que no cumplan alguna de estas normas tampoco valen. Es decir, porque yo dentro de un trigger puedo llamar a un procedimiento a una función, pero ese procedimiento y sin esa función, por ejemplo, no podrá tener un commit, ¿vale? Bien, ¿qué tipos de trigger tenemos? Bueno, pues dependiendo de cómo lo enfoquemos. Por tipo de comando, pues tengo triggers de tipo insert, update o delete. Ya veremos luego que puedo hacer los tres comandos al mismo tiempo. Luego tengo por el momento en el que se ejecutan, antes o después. Es decir, yo si creo un trigger de tipo insert, decido si lo hago antes o después del trigger, ¿vale? Antes o después del insert, perdón. Y luego por el nivel al que funcionan, es decir, si es a nivel de fila o a nivel de todo el comando. Esto es importante porque si hago un trigger a nivel de todo el comando, solo se ejecuta una vez. Es decir, imaginemos que hago un update que modifica 1000 filas. Si el trigger es de tipo comando, solo se dispara una vez para las 1000 filas. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo ahí puedo poner temas de seguridad u otra cosa. Si lo pongo a nivel de fila hay que tener cuidado porque se dispara por cada una de las filas del update. Es decir, si el update toca 1000 filas, el trigger se dispara 1000 veces. ¿De acuerdo? Ahí tenemos que ver cuándo y cómo lo utilizamos. ¿De acuerdo? Todos los triggers no tienen por qué ser a nivel de fila. No tendría mucho sentido. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos que es create o replace, como siempre, trigger. Nombre del trigger. Luego le pongo before o after. ¿Cuándo quiero que se ejecute? Before o after. Luego, ¿por qué comando se dispara? ¿Por un delete, por un insert o por un update? ¿Ves que pone off columns? En el caso del update, puedo hacer que el trigger se dispara no cuando modifico la tabla en concreto, sino alguna de las columnas de la tabla. Eso es interesante porque así no tengo updates monstruosos. Luego, bueno, ¿veis que pone delete or delete? Es decir, puedo poner, por ejemplo, delete or insert or update, que es como decirle que el trigger se dispare cuando se produzca un delete, un insert o un update, ¿de acuerdo? Luego, les digo sobre qué tabla. Los triggers están siempre asociados a una tabla. Y luego, si no le pongo nada, será a nivel de comando. Y si le pongo for each row, será a nivel de fila. Lo que os comentaba antes, si se dispara una sola vez o múltiples veces. Luego hablaremos de los when y de otras cosas. Pero por ahora, fijaros que en el comando create y luego ya el declare, el begin, el exception, es decir, luego ya tenemos el comando normal y corriente. Vamos a ver en los siguientes capítulos cómo hacer esto en real, en la práctica.